Ya son las 10 de la mañana con 4 minutos, momento de nuestro enlace económico de los días lunes y entrando particularmente en los temas vinculados a las pensiones. Recordemos que es uno de los puntos que está tratando de sacar adelante el Ejecutivo en el Congreso y bueno, dentro de ese trabajo estaba el rol de la Comisión Técnica de Pensiones, que presentó en los últimos días sus conclusiones ante la Comisión de Trabajo del Senado, contemplando una serie de acuerdos que se catalogan como parciales. De hecho, la ministra del Trabajo, Janet Jara, señaló que la Comisión de Trabajo del Senado dio un paso muy significativo al acoger al Comité Técnico que estuvo sesionando durante los últimos 2 meses y relevar los acuerdos que, si bien son parciales en materia de pensiones, dan cuenta de un avance que con anterioridad no habíamos tenido, señaló la secretaria de Estado. Reiteró la petición del Ejecutivo de votar la idea de legislar dentro del mes de julio y que para ello hay un trabajo que se está desarrollando. Parte de lo señalado por las autoridades, pero queremos entrar también en los detalles de lo que es este acuerdo de la Comisión Técnica y para ello ya estamos conectados con la economista académica de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, Marcela Vera. La saludamos de inmediato. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Todo muy bien y bueno, bastante interesados en entrar en esta discusión y particularmente los puntos que se establecen de parte de esta comisión técnica. Entre estos acuerdos de los que hablábamos, se estableció, por ejemplo, incrementar la cotización de un 6% con cargo al empleador, no separar la industria administradora de fondos de pensiones. También se recomendó no aumentar la cobertura de la PGU del 90 al 100%, como está en la propuesta del proyecto, tampoco el aumento a 250.000 pesos. Hubo consenso también en compensar a las mujeres por la mayor expectativa de vida. También hay otros puntos, por ejemplo, se acordó solidaridad intergeneracional por un periodo transitorio, focalizando en mujeres y en grupos que cotizan más años. También se ha planteado fortalecer la superintendencia de pensiones, transformándola en un cuerpo colegiado. Son algunos de los puntos que están establecidos en estos acuerdos en el marco del trabajo de esta comisión. Importante saber, Marcela, en qué pie queda el proyecto original a propósito de estas recomendaciones y si de alguna manera se desnaturaliza el proyecto, se cede para hacerlo más viable. ¿Cuál es tu análisis más global para después irnos tal vez en alguno de los detalles? Bueno, lo primero que hay que decir es que el proyecto se presenta con una serie de discusiones y acuerdos previos con las distintas Ujú. fuerzas y por tanto eso hace que el proyecto mismo, en términos de su disputa ideológica, política y también de su efectividad, pierde fuerza ante una serie de propuestas que incluso había planteado la ciudadanía a través de sus distintas organizaciones. Por tanto, este proyecto, cuando inicia la discusión, entonces ya inicia en un pie forzado, puesto que pierde sus ideas matrices en relación a lo que se había discutido en el periodo anterior, Ujú. incluso por parte del Congreso de la República. Y por tanto, este proyecto entonces, cuando va perdiendo fuerza en la discusión, además parlamentaria, porque cada vez que tú puedes observar que se está generando una negociación muy pasada hacia el beneficio de la AFP, eso también hace que pierda fuerza en términos parlamentarios, no solo con el sector de izquierda, sino que incluso con sectores de derecha que Ujú. habían visto, por ejemplo, en la propuesta de Sebastián Piñera, mayores avances que lo que hoy día podemos observar en esta comisión técnica, en la propuesta que ya emana de esta comisión técnica. Se les ha llamado comisión técnica, pero la verdad es que si uno observa, digamos, el tipo de acuerdos que se van Sí. generando, son más bien acuerdos políticos, ¿ya? Que no se basan en la evidencia, que no se basan en la estructura organizativa que hoy día tienen las AFP. Para poner un ejemplo, Ujú. las AFP tienen como principal costo el costo de venta, ¿ya? Ujú. Es decir, los agentes de venta, la publicidad, las sucursales, ese es el mayor costo que tienen las AFP. Y por tanto, cada vez que ingresan más agentes al mercado, en donde, entre comillas, hay más competencia, lo que ocurre entonces es que esos costos se elevan aún más, ¿ya? Y eso hace que se encarezca, ¿qué? La comisión que a nosotros nos cobran. Entonces, si uno mira la estructura organizacional, Sí. entonces, basada en esta estructura de costo, ¿verdad? Tú tienes que observar necesariamente que en lo ideal tiene que haber una única entidad que administre, ¿verdad? Y gestione los fondos de pensiones. De manera que este costo por venta se reduzca a cero o muy Ujú. bajito y por tanto eso se traduzca en comisiones también más bajas. Eso en términos también de custodiar el interés público es fundamental porque hoy día las inversiones que se realizan las decide literalmente cada AFP.
Ujú. Y eso es tremendo, porque significa que entonces una AFP decide, ya vamos a generar entonces negocios con tal sector. Y ese sector recibe un capital muy barato, que porque paga además un interés muy bajito, generando entonces una especie de círculo súper vicioso, porque quien negocia el proceso de decisión de las inversiones termina beneficiándose de las mismas, Claro. que es lo que además se ha planteado públicamente de reiteradas formas. Y eso hace entonces que nadie custodie el interés público, porque finalmente los pensionados tienen inversiones que son de muy baja rentabilidad, que además los perjudican. Sin embargo, los sectores que se ven beneficiados de ese capital barato son siempre los mismos, además. Y estos sectores no han generado un proceso de industrialización basado siquiera en ese capital. Claro. Por tanto, digamos, ahí hay una segunda derivada de perversión en el tipo de asignación de la inversión, porque hoy día eso nos ha llevado a que somos un país rentista sin valor agregado y sin industria. Marcela, durante esta discusión en torno a las pensiones muchas veces se ha planteado el factor PGU como muy importante a la hora de ir viendo la forma en que se va a estar estableciendo este 6% adicional. La oposición particularmente ha enarbolado esa bandera. Sin embargo, ya lo decíamos, la comisión no ha recomendado no aumentar la cobertura y por otro lado tampoco hay acuerdo en torno al aumento de la PGU propiamente tal. En ese sentido, me da la impresión de que se relativiza un poquito la posición que se ha establecido del rol de la PGU que podría tener ante la discusión que se ha tenido en torno a ese 6%. Bueno, si hay algo que ha habido en los periodos anteriores es un acuerdo en torno a que es necesario subir la pensión mínima. ¿Ya? Ujú. Ha sido muy transversal. Sin embargo, en esta discusión hoy día no se está ni priorizando ni logrando y por Ujú. tanto el proyecto pierde fuerza porque si ni siquiera podemos subir la pensión mínima a un rango que ya es muy bajo, 250.000 pesos de hoy no es lo mismo que se planteaba hace 5 años cuando inició esta discusión de situar la pensión mínima en 250.000 pesos. Hoy día 250.000 pesos no alcanzan ni para la mitad de lo que alcanzaba Sí. anteriormente. Esa es la realidad de las familias más pobres. Por tanto, hoy día tenemos que situar esta discusión donde corresponde y el mínimo es que entonces podamos tener pensiones dignas. Y ya una cifra de 250.000 pesos es una cifra muy baja respecto de, por ejemplo, la línea de la pobreza, que digamos es un término que nos permite situar la discusión en cuestiones que tan básicas como dar garantías para poder subsistir en lo necesario. Pero hoy día no se está alcanzando este monto, se está Ujú. generando la discusión ética en relación a que es necesario contemplarla, pero sin embargo, en términos de monto, no hubo acuerdo Ujú. de subir la pensión de la PGU a 250.000 pesos y tampoco hubo acuerdo de aumentar la cobertura, Claro. porque había que pasar de un 90% a un 100%, tampoco hay acuerdo respecto de la cobertura, por tanto, el corazón, digamos, de lo mínimo que se requería para poder avanzar en un proyecto de reforma de pensiones, hoy día no existe. Hay que recordarle a los auditores Ujú. que esta discusión está ocurriendo hace más de 20 años Sí. y por tanto resolverla en la medida de lo posible, lo que va a hacer es que va a profundizar el sistema de pensiones y esto va a generar quizás otros 10 años de postergación de modificaciones en el sistema que son súper necesarias, pero que sin embargo hoy día no está el acuerdo político suficientemente amplio para poder desarrollarlas. Y por tanto, mi recomendación sería que si ni siquiera estamos Ujú. logrando este tipo de aspectos, es que se retire el proyecto de manera de que además la ministra no salga golpeada, no solo ahora, sino que tampoco en el futuro, cuando este sistema que se está diseñando fracase, pero además perjudique aún más a la población y profundice además el poder que tienen las AFP en todo el sistema, en el sistema político, judicial, ¿verdad? En el sistema económico, financiero, porque hay que decirlo también, o sea, lo que estamos aquí observando es una disputa respecto del poder de quién controla ese volumen de recursos que es tan importante. Es alrededor del 65% del Producto Interno Bruto. Ese es un volumen de recursos muy grande, más que el que tiene el Estado en su presupuesto de la nación. Y por tanto, ahí yace el poder financiero de Ujú. nuestro país. Y eso no puede estar, digamos, bajo un diseño que termina profundizándolo. Quiero comentar un Sí. aspecto que me llamó mucho la atención en términos de eficiencia económica, o sea, Ujú. son sin ninguna, digamos, posicionamiento respecto ni al mercado ni al Estado. Estamos hablando solo respecto de la estructura organizacional, la Sí. eficiencia económica del proyecto.
y que no separen las funciones es algo que literalmente va en contra de toda la literatura que se ha escrito en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque en definitiva quien toma la decisión de cómo se gestiona, de cómo se invierte, de cómo se utilizan los fondos, va a quedar alojado igualmente como está ahora en Ujú. la AFP. Y eso es perjudicial entonces no solo para la persona que recibe cada vez menos rentabilidad de esos fondos, sino que también es perjudicial para el desarrollo del país. Entonces es muy importante que hoy Sí. día el gobierno se dé cuenta que está diseñando un sistema financiero, en definitiva, que va a terminar fortaleciendo un capital muy barato que además en un 46% está invertido afuera del país, o sea, Claro. ni siquiera se están utilizando por capitales nacionales, está invertido afuera, que va en torno a los vaivenes del mercado y que además esto genera un modelo de inversión que es súper fluctuante porque tanto la inversión que tú realizas en acciones como la inversión que tú realizas en bonos, hoy día está generando fuertes Ujú. fluctuaciones en el mercado. Y eso hace entonces que en determinados periodos el fondo A pierda, pero en determinados otros Mm. periodos el fondo E pierde. Por tanto, hay que cambiar la Sí. estrategia de inversión. Marcela, quería también ir observando el escenario. Tú planteabas en particular de que en estas condiciones, en estas circunstancias, es mejor no presentar tal vez el proyecto. Y ahí hay que ir viendo también el tema de los costos que puede tener cada una de las opciones. Por un lado, bajar el proyecto, qué costos políticos, tomando en cuenta además las características que asume la discusión de pensiones dentro del programa del actual gobierno. Y por otro lado, el seguir avanzando con elementos que estaban en la base inicial y que están quedando un poco relativizados o finalmente subsumidos a lo que es la propuesta que surge en estas discusiones. Ahí poniendo los equilibrios en los costos políticos, ¿cómo ves también ese escenario? Yo quería también traer a colación unas declaraciones del ministro Marcel. Él recalcó la importancia de ampliar la mirada en torno a la reforma de pensiones hacia el perfil de los cotizantes. No me cabe ninguna duda de que este es un hito bien importante para efectos del desarrollo de esta iniciativa y lo que implica para este trámite legislativo. Pareciera que ya hay también cierta entrega por parte del Ejecutivo en torno a poder sacar este proyecto, no importa las características que tenga respecto a la idea original, pero están también los costos. No sé cuál es el costo mayor que se podría asumir por parte del Ejecutivo. Mira, mi impresión es que el costo político sería en el corto plazo y también en el mediano y largo Mm. plazo, porque finalmente la gente está esperando una solución Mm. que realmente genere un aumento en su pensión, pero también dé garantías de sostenibilidad del mismo sistema. Y hoy día el sistema de pensiones basado en este modelo de AFP no lo logra, más allá de que le Mm. quieran cambiar el nombre a las Sí. administradoras de fondos de pensiones. Hoy día el sistema lo que tiene como resultado, por ejemplo, en la última ficha estadística de la Superintendencia de Pensiones, los últimos 36 meses, que es la cifra más larga que podemos tomar ¿Ya? en esta serie cercana, mira, tener en el fondo A tiene una pérdida de menos 1,91%. El fondo C, por ejemplo, tiene una pérdida del 2,11% y en el fondo E una pérdida del 0,61%. Mm. Todos los fondos están perdiendo, el B y el D también. Si todos los fondos están perdiendo, significa que la inversión ni en acciones ni en bonos da garantías de que el principal fondo de ahorro que estamos teniendo siga teniendo pérdidas. Por tanto, es muy importante contemplar que además, basado en el contexto económico y financiero que hoy día tiene el Sí. mundo y que fácilmente uno puede proyectar, vamos a seguir observando esto como tendencia. Hace unos años atrás esto no fluctuaba de esta manera. Hoy día ya es una tendencia y por tanto es muy importante que esos fondos se inviertan en inversión productiva. Por tanto, si me preguntas Ujú. respecto del costo político, hoy día estamos teniendo un costo económico, un costo financiero, pero fundamentalmente lo que vamos a tener si es que se genera una solución y además todo el mundo la celebra, pues lo que vamos a tener es que el descrédito de la clase política frente a los resultados que vamos a observar respecto de este modelo. Y en esta universidad nos caracterizamos por plantear cuestiones, Ujú. soluciones que permitan dar salida a las problemáticas que se originan producto de los diseños de políticas públicas y las anticipamos. Y
Ujú. después podemos decir, nosotros lo dijimos hace 2 años, hace 3 años atrás. Bueno, hoy día nuevamente lo estoy planteando. Es fundamental que se retire este proyecto porque si no va a generar una profundización de un sistema de lucro que no da cuenta de pensiones dignas ni que tampoco alcanza la institucionalidad económica y financiera que requiere nuestro país para que se logre Ujú. el desarrollo. Por eso es tan importante que Sí. hoy día el gobierno se dé cuenta de que finalmente está generando un sistema que ni siquiera tiene viabilidad fiscal. Porque uno de los, entre comillas, ellos lo definieron así, Ujú. arreglos institucionales, Sí, plantea respecto a estas modificaciones de la superintendencia de pensiones claro. a un modelo mucho más Como un flexible, consejo, ¿no? colegiado, pero que Mm. además incluya al Consejo Fiscal Autónomo, Mm. que es una entidad, que es una estructura que más bien tienda a limitar la acción del Estado. No es un consejo que tienda a mejorar las fuentes de financiamiento o que busque, digamos, otro tipo de Sí. mecanismo en donde el rol del Estado se fortalezca. El principal papel de esa entidad es más bien limitar presupuestariamente en términos de las proyecciones que tienen los ingresos de nuestro país, basándose en que Sí. nada cambia. Entonces, eso es muy Mm. complicado porque finalmente las pensiones es una decisión que tiene que garantizar un derecho social y que no es suficiente, digamos, administrarlo en Claro. términos de decir, dado que todo lo anterior no va a cambiar, entonces nuestra predicción es que no se pueden subir las pensiones, porque hoy día son los adultos mayores quienes pagan versiones técnicas que son Mm. configuradas de esa manera. Lo que debería estar haciéndose es buscar alternativas para generar los financiamientos estables, sólidos y productivos que beneficien no solo el aumento de las pensiones, sino que también Sí. den garantías de un desarrollo sostenible. Entonces, ese tipo de cuestiones es muy importante ponerlas a tiempo también en la discusión pública porque este tipo de institucionalidad lo que está haciendo es limitar los derechos y las garantías sociales. Ujú. Yo quería recordarles que estamos conversando con la economista académica de la FAE de nuestra universidad, Marcela Vera. Hemos entrado en el tema de la Comisión Técnica de Pensiones. Ya iremos analizando también a medida que vaya avanzando también el trámite parlamentario. Quería cambiar también de tema, Marcela, en los minutos que nos quedan, hablar un poco de las expectativas en torno a la próxima reunión de política monetaria que se desarrolla esta semana. Hay operadores financieros que han estado anticipando que el central va a mantener la tasa en 5,75 en la reunión de esta semana. ¿Qué perspectivas ves tú también, tomando en cuenta la importancia de estas señales que da el central? Bueno, lo ideal es que hubiésemos llegado a un 5% a fines de año. Ujú. Ya varios operadores financieros están planteando que no va a haber una reducción respecto de esta tasa prontamente y que la reducción se produciría más bien en el mes de septiembre. Sin embargo, lo que uno recomendaría es que igualmente reduzcan la tasa, así sea para dar una señal de trayectoria, de coherencia, además respecto de esta política que tiene que estar en línea con la inflación que estamos teniendo. Y hoy día todavía la tasa está por Ujú. encima de la inflación de los últimos 12 meses y eso hace entonces que tengamos un freno en nuestra economía que es muy necesario quitar porque requerimos generar empleo público Sí. para poder producir un mejor desempeño también del mundo privado respecto a la generación de empleo y eso requiere los mecanismos e incentivos adecuados, especialmente las que tienen que ver con este tipo de medidas Ujú. porque son las que impactan sobre las pymes. Las grandes empresas pueden no requerir inmediatamente un tipo de tasa de interés, ¿verdad? O pueden negociar tasas de interés que sean aún más bajas que las del Sí. mercado, producto de su situación financiera. No así las pymes dependen de un capital de trabajo al que acceden muchas veces en base a un endeudamiento y por tanto si nosotros queremos fortalecer verdaderamente ese sector, requerimos reducir sustantivamente la tasa de política en las condiciones actuales que todavía genera entonces una persistencia respecto de los indicadores de desempleo. Ujú. La otra cosa que hay que contemplar es el tema de la inflación. Ujú. Hoy día cuando uno analiza el proceso inflacionario es muy importante considerar que la inflación se está produciendo en primer lugar, por el aumento en el precio de la electricidad, de la Sí. energía, y por otro lado, la tendencia a ubicarse entre 85 y $90 el barril de petróleo. Y por tanto, el encarecimiento de las bencinas que provoca aquello. Y ambos factores generan un aumento en los costos de todas las industrias, de todos los sectores productivos. Y por tanto, digamos, ese hecho es sustantivo porque
tenemos que, por una parte, el Banco Central está considerando mantener la tasa de política Ujú. monetaria para no incentivar la inflación. Sin embargo, la tasa de política monetaria no controla ninguno de los otros dos factores de Exacto. forma Ujú. directa. No controla ni el precio del petróleo, porque esto es algo exógeno a nuestro país, es un precio Ujú. internacional, y por otro lado tampoco controla el aumento que además proviene de un proyecto de ley anterior, ¿verdad? Y que se está expresando en este periodo, ni siquiera es por aspectos del consumo presente, Ujú. es por el consumo pasado. Y por tanto, tampoco controla de forma directa este valor. Entonces, en definitiva, dado que no controla esos aspectos, es muy importante que sí ponga a disposición Sí. créditos más baratos para que no se genere un aumento en los costos financieros de las empresas pequeñas, además que tengan que traspasar a su nivel de precio. Es muy importante contemplar, en el fondo, los efectos directos que puede generar esta mantención de la tasa de política monetaria versus una pequeña reducción Mm. que es una señal al mercado y que también ordena los precios que están cobrando hoy día tanto las instituciones financieras como las casas comerciales a través de sus créditos comerciales e hipotecarios, que también son significativos para poder dar sustento a la población. Esa es una política Sí. que debería estar basada en la evidencia también y de esta forma no solo pensar simplemente que es necesario mantener la tasa de política monetaria para controlar la inflación cuando en realidad no está habiendo un efecto directo. Marcela Vera, economista académica de la FAE de nuestra universidad, nos ha acompañado. Hemos revisado varios temas muy interesantes. Bien importante el ver cómo se sigue discutiendo estos puntos del Consejo Técnico de Pensiones, porque hay elementos que efectivamente desnaturalizan bastante lo que era el proyecto original. Marcela, como siempre, muchas gracias por la posibilidad de conversar contigo, hacer estos análisis y ya tendremos tiempo para seguir discutiendo estas temáticas. Un abrazo muy grande, que estén muy bien. Igual, chao, chao.